Bueno, el tratamiento normalmente de este tipo de patología es la colocación de una válvula. Una válvula es un sistema que colocamos desde un ventrículo, normalmente ventrículo lateral, hasta el peritoneo. Ese es uno de los lugares donde se coloca. También se puede colocar a nivel del atrio derecho. También. La craneosinostosis es una malformación de la formación de la bóveda craneana, del cráneo, ¿sí? Hay múltiples tipos de craneosinostosis. Yo no le voy a pedir a un estudiante de medicina que me diga cuáles son los tipos de craneosinostosis ni eso, porque no está al nivel de ustedes, pero sí es bueno que ustedes sepan que hay malformaciones de la formación de la bóveda craneana, de los huesos, ¿sí? Hay diferentes tipos de craneosinostosis, ¿sí? Y de verdad son lesiones que afectan a las suturas, ¿sí? A las suturas craneanas, ¿sí? Hay diferentes tipos de causas, etcétera. Normalmente la craneosinostosis, esta es una craneosinostosis sagital en la cual se fusiona o el paciente nace con la sutura sagital ya soldada. Y normalmente el cráneo crece hacia adelante y hacia atrás. Crece como un barco, ¿no? El cráneo le crece de esta manera. Hay otra craneosinostosis, que es cuando el paciente nace con la sutura coronal, ¿sí? Fusionada, ¿sí? Y justamente esa craneosinostosis va a producir que el cerebro, justamente al tener esto cerrado, el paciente empieza a desarrollar el cerebro como una turricefalia, un cráneo hacia arriba. Es otro tipo de craneosinostosis. Y este es otro tipo de craneosinostosis, sinostosis metópica. Repito, yo no le voy a preguntar al alumno este tipo de craneosinostosis. Esto es más que todo para mis residentes en neurocirugía. No las voy a... Pero sí es bueno que ustedes sepan de que hay malformaciones de la formación del cráneo. Así que si ustedes ven que el cráneo de un bebé no tiene una forma normal, o a ustedes les llama la atención esa forma de ese cráneo, ustedes deben mandar al paciente a una valoración con un neurocirujano. ¿Sí? Sigamos. El diagnóstico en verdad se realiza por medio de unas imágenes tomográficas en la cual podamos ver el tipo de craneosinostosis. ¿Cuáles son las principales lesiones que afectan? Ya estudiamos trastornos congénitos, ¿sí? Los más frecuentes. ¿Cuáles son las principales lesiones que afectan a la médula? Bueno, evidentemente ya ya salimos de las enfermedades congénitas. Estamos hablando de enfermedades que puedan afectar la médula. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay lesiones tumorales que afectan a la médula, hay enfermedades infecciosas que pueden afectar la médula, hay también lesiones traumáticas, hay diferentes tipos de lesiones que pueden afectar a la médula. La meningitis, que es un tipo de infección o un tipo de afección que produce la inflamación de alguna de las meninges de la dura madre de la médula, pueden deberse por algún tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Pero no solamente infecciosa. En el caso de nosotros, o sea, países pobres o en vías de desarrollo, la poliomielitis, es una enfermedad infecciosa causada por un virus y ataca justamente a la médula. Hay otra enfermedad que es una enfermedad degenerativa, es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad fue la que atacó a Stephen Hawking. Y justamente el paciente empieza a tener problemas para caminar, para escribir y para hablar. Son lesiones que afectan a la médula. Fíjate que el cerebro de él está perfecto, ¿no? El problema de él es a nivel de la médula, ¿sí? La esclerosis lateral amiotrófica. Hay otras enfermedades como la atrofia muscular espinal, justamente quiere decir que las neuronas, sabemos que en la médula también hay unas neuronas, esas neuronas empiezan a morir por un trastorno justamente hereditario y justamente el paciente empieza a perder la conexión del sistema nervioso superior, que es el encéfalo, con la médula espinal. El paciente va perdiendo funciones motoras, funciones de sensibilidad, etc.
Normalmente la principal causa de lesiones de la médula es el traumatismo, ¿sí? En nuestros países, los ataques, heridas por arma de fuego, eso es lo más frecuente de las heridas de médula, por lo menos en mi país. Aquí en Paraguay es las lesiones tipo moto, tipo los accidentes automovilísticos. Son la principal causa de lesiones de la médula. Los síntomas de lesiones medulares varían, ¿no? Varían dependiendo del nivel de donde ocurra la lesión medular, ¿sí? Pero normalmente las lesiones medulares son lesiones catastróficas. El paciente no puede recuperar sus funciones, pero casi siempre queda con un tipo de debilidad. La médula es sumamente débil, frágil, ¿sí? Más frágil hasta que el mismo sistema nervioso central superior, más frágil hasta que el mismo encéfalo. Normalmente las lesiones de médula ocurren en pacientes entre 15 y 35 años. Eso es lo más lamentable, ¿no? Evidentemente, principalmente por lo que son los traumas. La esclerosis lateral amiotrófica, justamente también llamada enfermedad de Lou Gehrig por el famoso boxeador que también la tuvo, también la tuvo Stephen Hawking, es una enfermedad progresiva, ¿sí? Y normalmente afecta lo que es las neuronas encargadas de la movilidad voluntaria a nivel de nuestro médula, ¿sí? Y justamente afecta a la neurona motora, y el paciente tiene sensibilidad, pero lo que no va a tener es función motora de miembros superiores e inferiores. Se caracteriza por disminución de la fuerza muscular primero en miembros inferiores y después va ascendiendo. Justamente hay una afección de neuromotora inferior, ¿sí? Lesiones de neuromotora inferior. Esto es más que todo algo de fisiopatología, repito, no en esto porque ustedes no están al nivel, tienen primero que entender muchas cosas de la semiología de las enfermedades del sistema nervioso central. Pero normalmente son enfermedades que afectan justamente lo que es las neuromotoras de la médula. El paciente tiene sus funciones cerebrales normales, pero ya desde bulbo hacia abajo empiezan a haber trastornos para la deglución, trastornos para el habla, trastornos para la fonación y evidentemente trastornos también para la movilidad. Los primeros síntomas son calambres, ¿sí? Son hormigueos en los miembros que no mejoran, ¿sí? Y posteriormente empieza la pérdida de la fuerza, secundario a esa pérdida de las neuronas. Y es una enfermedad que avanza progresivamente sin detención. No hay nada hasta ahora que podamos hacer para detenerla. Normalmente los pacientes mueren es porque esa pérdida de la función motora va a afectar en algún momento justamente el diafragma. Y al haber afección del diafragma, evidentemente el paciente no ventila, el paciente puede fallecer. Una enfermedad horrorosa. Tratamiento, mira, el tratamiento es solamente para tratar las complicaciones. La férula, las medidas de apoyo respiratorio si el paciente tiene toma respiratoria, y la gastrotomía es que le colocamos un tubo que va directo al estómago para alimentarlo directamente por el estómago, porque el paciente no puede tampoco masticar. Una enfermedad muy, muy fea, muy mala. Bueno, del punto de vista de las enfermedades cerebelosas, recordemos que el cerebelo tiene unas funciones. La principal función del cerebelo es tono muscular. La segunda es equilibrio, ¿sí? Y la tercera es justamente lo que es movimientos coordinados, ¿sí? Y por último, estas tres da esto que se llama la eumetría o isostenia. Eumetría es por lo menos la capacidad que yo tengo, ¿no? Si yo tengo el teléfono acá, de yo saber hasta dónde yo tengo que estirar mi brazo para poder llegar al teléfono. Si yo no tuviera el cerebelo, yo no lograra medir cuánto mide mi brazo, o sea, para poder llegar a un objetivo. El cerebelo tiene funciones muy complejas, ¿sí? Pero todo empieza primero por el tono, posteriormente el equilibrio, y posterior al equilibrio tiene movimientos coordinados.
Y asimismo ocurre la formación del cerebelo. Primero hay un paleo quiere decir viejo, cerebelo, que tiene la primera función, que es tono, ¿sí? Después justamente viene paleo neocerebelo, que tiene la función justamente de movimientos como tal, como coordinados, ¿sí? Pero la principal función del cerebelo es tono. Si no hay cerebelo, va a haber una pérdida del tono muscular, ¿sí? ¿Qué es el tono muscular? Lo que nos permite cuando usted se levanta, usted no piensa en que los músculos de su columna se contraigan para pararse, no. Eso ocurre de manera refleja. Y usted, a medida que va caminando, usted se va a dar cuenta de que a medida que usted camina, unos músculos de una pierna se relajan y otros se contraen. Este movimiento o esta sincronía de relajación, contracción del tono muscular, todo eso va pasando por cerebelo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de lesiones cerebelosas? Primero, la ataxia. La ataxia, el paciente no tiene control muscular. El paciente tiene dificultad justamente para movimientos coordinados. Y el paciente camina como inseguro, porque al no tener un buen tono muscular, el paciente siente como que en cualquier momento se puede caer. Eso se llama ataxia, incapacidad de hacer de movimientos coordinados. ¿Qué es un movimiento coordinado? Montar bicicleta. ¿Qué es un movimiento coordinado? Comer. ¿Sí? ¿Qué es un movimiento coordinado? Escribir. ¿Sí? Y justamente son síntomas de lesiones del sistema cerebeloso. ¿Cuáles son las causas que pueden afectar tanto al cerebelo como también a parte de la médula? La más frecuente tenemos la esclerosis múltiple, está la seringomelia y está el TAVES, ¿sí? Pero la más frecuente de estas tres, la esclerosis múltiple, muy frecuente últimamente, muy frecuente. Hay ataxia cerebelosa, está ataxia laberíntica. Recuerda de que el equilibrio no solamente está en tu cerebelo, sino también está en tu oído. Si tú tienes una afección en el oído, también vas a tener pérdida del equilibrio. Si tienes afectado el cerebelo, también va a haber un trastorno del equilibrio. Pero nosotros, los médicos, tenemos que aprendernos maniobras que nos permitan a nosotros saber si la pérdida del equilibrio de este paciente es por una afección del oído o del cerebelo. Nosotros hacemos unas maniobras y esas maniobras son las que aparecen acá. ¿Están a tu nivel? No, no están al nivel de ustedes, pero cuando entren en el campo de la semiología se darán cuenta de que usted tiene que aprenderse esas maniobras para poder saber si el paciente tiene una afección del cerebelo o una afección en el oído. Estas son diferentes causas de la ataxia, que es esa pérdida del equilibrio y de los movimientos coordinados, ¿sí? Y justamente hay otras causas que pueden afectar justamente el cerebelo. Sabemos como vasculares, algún tipo de infarto, isquemia, hemorragia, trombosis, tumorales, cualquier tumor que afecte el hemisferio cerebeloso. Y traumáticas, cualquier tipo de lesión traumática, contusión, laceración, hematoma. Todo esto producido por cualquier tipo de actividad traumática, herida por arma de fuego, herida por arma blanca, trauma, etc. También hay lesiones de médula por sustancias tóxicas, sobre todo el alcohol. Hay otra sustancia tóxica que afecta mucho a la médula, que es los campesinos usan como fertilizante ciertas sustancias que poseen una sustancia que se llama órgano fosforado, ¿sí? Tienen fósforo. Y si usted anda en esos campos donde usted usa órgano fosforado, que todavía se usa en ciertos países, en Colombia se siguen usando órganos fosforados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más económico, pero es sumamente tóxico. Y el paciente empieza y anda descalzo por el campo, usted puede sufrir un efecto tóxico de ese órgano fosforado y usted va a ir camino a una parálisis, ¿sí?
Los órganos fosforados se usan mucho en los campos de fertilización, sobre todo de maíz, de soja, se usa muchísimo los órganos fosforados. Y el paciente te llega a la consulta sin mover las piernas. Infecciosas, bueno, hay cualquier causa de infección que pueda afectarte la médula. La poliomielitis, la tuberculosis. Degenerativas, muchísimas. La más frecuente es la esclerosis múltiple. Y malformaciones, algún tipo de malformación que tengas a nivel de la médula. ¿Cuál es? Justamente hay un cuadro, a cuadro sintomatológico, es que vas a ver siempre cualquier tipo de lesión que puede producir una afección cerebelosa. Una infección, un traumatismo, tumores, que es lo también sumamente frecuente. Manifestaciones clínicas de enfermedades cerebelosas, evidentemente lo primero que vas a tener es vértigo, que es pérdida del equilibrio. Vas a tener trastornos para mantener una posición, porque como el tono, lo que permite que tú tengas una posición es el tono. Y como el tono muscular falla, el paciente no tiene la capacidad de tener una posición estática. El paciente tú lo ves que tú le dices que se pare, que se mantenga estático, y él no va a poder porque justamente va a tener como fallas de tono muscular en cualquier parte del cuerpo. Y también va a tener trastornos desde el punto de vista de escribir, de comer. Tú le dices al paciente que haga algún tipo de maniobra coordinada, como escribir su nombre, y él va a tardar en hacerlo, porque escribir es un movimiento coordinado. Justamente estos son síntomas que tú ves en pacientes con lesiones del cerebelo. Esto es una hipotonía, pérdida del tono. Esto que tú ves es la desviación, que es la ataxia. Tienes temblor de actitud. Temblor de actitud es que el paciente está acá y no presenta temblor. O sea, el paciente tú le dices, el paciente está sentado frente a ti y no está temblando. Tú le dices, toma el teléfono. Y cuando lo va a tomar, tiembla. ¿Sí? Y fíjate, tuvo una diferencia importante. En el Parkinson, ¿cuándo la gente tiembla? ¿En reposo o cuando va a hacer algo? Pregunto. Cuando voy a hacer algo, profe. ¿Ah? ¿Alguien más que me dé otra opinión? Cuando voy a hacer algo, ¿no? No. El Parkinson, el paciente está sentado y está temblando. Él está sentado y está temblando. Es por eso que el paciente que tiene Parkinson, normalmente el paciente cuando te habla, trata de mover los brazos para evitar que tú veas que tiembla. Porque el paciente con Parkinson siempre va a tratar como de agarrar la mano. Porque ese temblor es cuando él está sentado, cuando él está pasivo. Pero él cuando va a hacer algo, deja el temblor. Mientras que este tipo de enfermedades, justamente, las enfermedades cerebelosas, van a producir temblor en la actividad. El paciente está normal sentado acá contigo y no tiembla. Tú le dices, toma el vaso, y cuando él va a tomar el vaso, es que tiembla. ¿Entienden la diferencia, verdad? Sí, doctor. Sí, profe. Esto es algo que yo nada más he visto una vez en mi vida, gracias a Dios, que es la catalepsia cerebelosa. Fíjate la incapacidad de hacer movimientos coordinados, el paciente te llega en esta posición. También produce este tipo de marcha, que es la marcha o la gran asinergia de Babinski, que es un tipo de... El paciente no tiene la capacidad de mantenerse de pie ni de hacer movimientos coordinados. Dismetría es que el paciente no tiene la capacidad de medir hasta dónde llega de hacer una acción. O sea, pierde la capacidad de profundidad, de poder decirle, agarra el vaso, él choca con el vaso. O sea, él no sabe qué tan lejos o qué tan cerca está. Y va a producir también trastornos. El temblor cinético es temblor al movimiento, ¿sí? Y va a producir reflejos pendulares. Esto para mí me parece lo maravilloso de la medicina, ¿no? Lo maravilloso de la medicina es que tú, con un solo martillo y con tu conocimiento, puedes ver la gran gama de síntomas que van a tener estos pacientes. Y todo esto se debe a las funciones que hay ahí. Equilibrio, tono motor, tono muscular,
equilibrio y movimientos coordinados. Todo esto, si te das cuenta, es eso. Ante algún tipo de ataxia, o sea, en verdad al nivel de ustedes deberían es referirlo al médico, pero normalmente no es igual una ataxia de un paciente joven que un paciente mayor. Si yo te llego a ti, 21 años de edad, ¿sí? A tu consulta al cuerpo de emergencia a las 3 de la mañana porque ando y me voy de lado, ¿qué piensas tú que tengo? Intoxicado. Estoy intoxicado. Eso es lo que me pasa, por eso es que ando así medio borracho. Intoxicado por algo, sea por cualquier tipo de sustancia. Ah, pero a ti te llega un paciente de 65 años de edad un día martes a tu consulta porque lleva un mes que camina así. ¿Qué tienes que pensar tú? En un tumor a nivel cerebeloso, alguna lesión cerebelosa que sea la causante de esa ataxia. Justamente hay compromiso de las conexiones cerebelosas, ¿sí? Esto es, como te dije, está el paleocerebelo, neocerebelo y el arquicerebelo. Arquicerebelo tiene que ver con equilibrio, neocerebelo tiene que ver con movimientos coordinados y paleocerebelo tiene que ver con tono muscular. Eso ya es anatomía 2. Normalmente al paciente se le tiene que hacer una serie de estudios, resonancia magnética, tomografía, punción lumbar, pero evidentemente lo más importante es estas dos. Resonancia magnética y tomografía. Para mí la más importante de este tipo de lesiones es la resonancia magnética. Aquí podemos ver unas lesiones isquémicas de cerebelo. Esto es un infarto cerebeloso. Justamente de hemisferio cerebeloso del lado derecho. Acá justamente puedes ver cómo el cerebelo en este corte sagital, cómo el cerebelo de este paciente está todo atrófico. ¿Por qué? Por el alcohol. El alcohol produce lesión del cerebelo. Por eso es que el paciente alcohólico crónico siempre va a tener problemas de equilibrio, porque el alcohol produce lesión también de neuronas cerebelosas. El Khrushchev-Yakov es común, pero no, ni la voy a comentar porque son trastornos que al nivel de ustedes no deberían saber. Pero fíjate tú que también hay el metronidazol, nosotros lo usamos como un antiparasitario. Y esto es lo importante de las dosis, ¿no? Cuando usted, porque es importante que usted sepa qué dosis usted tiene que darle a un paciente. Porque si usted es un paciente pediátrico que tiene parásitos, usted se pasa de la dosis, el metronidazol también va a producir lesión del cerebelo. Y si el paciente, usted le dio metronidazol, se pasó de la dosis, o la mamá le dio el metronidazol por más tiempo de lo normal, en vez de 7 a 10 días, se lo dio por 2 meses, y de repente te traen al paciente que camina de lado, que se cae, que no mantiene el equilibrio, usted no, hubo una ataxia por uso de metronidazol. Eso es frecuente también. E irreversible. También hay cerebelitis, es decir, enfermación del cerebelo por infecciones. Normalmente es muy frecuente verlo, muchachos, en el HIV. El HIV, otra desgracia, produce inflamación del cerebelo. Y la malformación de Arnold-Chiari, que es una malformación de la formación de la fosa posterior. ¿Sí? Es otro tipo de malformación que ocurre a nivel cerebeloso. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? Hasta ahora no, doctor. Hasta ahora. Bueno, hasta acá lo voy a dejar. Voy a seguir la próxima clase voy a terminar esto. Y nos faltaría la última clase, ¿no es así? Não, doutor, só vai ter mais uma aula, sim, certo? E dia 15 é nossa prueba. El día 15 de diciembre. Sim, só vai ter mais uma aula, que é dia 1. Ok, o sea, la próxima semana tenemos clase, que es la última clase, ¿no es así? Sim, Bueno, entonces la próxima clase yo termino a hablar de enfermedades cerebelosas y venimos con la última clase. ¿Les parece?
Bueno, Sí, nos vemos la doctor. próxima semana. Qué bien, doctor. Gracias, doctor. Buena semana, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, profe.